Hola, en este video hablaremos acerca de los trastornos del habla. Los trastornos del habla se consideran que es una afectación al habla o el lenguaje que se refiere a los problemas en la comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. Estos atrasos y trastornos varían desde simples sustituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar lenguaje o mecanismo motor oral para el habla y la alimentación. Los más comunes sería el trastorno de la voz, el trastorno de la fluidez y el ritmo y el trastorno articulatorio. En este video hablaremos acerca del trastorno de la voz, los cuales son manifestaciones con la dificultad para producir sonidos al tratar de hablar o reflejar un cambio en el tono o calidad de la voz, los cuales pueden sonar débil, excesivamente velada, chillona o ronca. Estos pueden ser muy variados y tener diferentes causas. Afortunadamente, la mayoría suelen ser transitorios, pero existe un porcentaje de situaciones que precisan de manejo especializado. ¿Quiénes son propensos a sufrir este trastorno? Aquellos profesionales que hacen uso prolongado de ella, como son los locutores y los maestros. Los trastornos de la voz constituyen el principal motivo de consulta en la unidad de foniatría, siendo los más frecuentes los siguientes: afonía y disfonía. La afonía se define como la pérdida total de la voz y su origen puede ser físico, como un traumatismo, o psíquico, por ejemplo, puede ser un cuadro histérico. La disfonía constituye la alteración de la voz en cuanto a su tono, timbre o intensidad, por un mal uso o abuso vocal, o por un trastorno orgánico como la enfermedad del Parkinson. Ahora hablaremos acerca de la etiología. Existen numerosos factores en la génesis de este trastorno, en los cuales existen la disfonía orgánica, la cual es producida por lesiones en los órganos de la fonación debido a causas congénitas, las cuales pueden ser lesiones cerebrales, malformaciones, parálisis y factores endocrinos. Al igual, hay inflamatorias que pueden ser laringitis aguda y crónica, y traumáticas, lesiones por heridas, quemaduras, radioterapias, intervenciones quirúrgicas. Por otro lado, tenemos la disfonía funcional, la cual es producida por una alteración de la actitud vocal que puede complicarse con lesiones orgánicas de la laringe provocadas por el esfuerzo vocal, o sea, los nódulos, o por alteraciones orgánicas transitorias, la laringitis. Son factores desencadenantes la laringitis aguda, los traumatismos y las alergias, los factores psicológicos y las enfermedades sistemáticas. Según la alteración de la actitud vocal y como el paciente lo compensa, se pueden distinguir dos tipos de disfonía funcional, la cual sería la hipercenética o hipertónica. Esta es la excesiva tensión de las cuerdas vocales durante la fonación como tratamiento de esfuerzo. Al igual tenemos la hipocenéticas o hipotónicas, que son las cuerdas vocales se cierran totalmente por falta de tensión muscular con compensación de las estructuras adyacentes. En el diagnóstico pueden existir muchísimos factores que lastimen nuestras cuerdas vocales, al hablar demasiado, gritar, despejar la garganta constantemente o hasta incluso fumar. Esto puede provocar una ronquera. También lo pueden ocasionar los problemas con los nódulos, pólipos y llagas en las cuerdas vocales. Otras causas de los trastornos de la voz incluyen infecciones, subida de los ácidos gástricos hasta la garganta, crecimientos por virus, cáncer y enfermedades que paralizan las cuerdas vocales. Las señales de que la voz no es saludable incluyen: su voz se ha vuelto ronca o rasgada,
Ha perdido la habilidad de lograr algunas notas altas cuando canta a pesar de que no es profesional. Su voz de repente suena más profunda. Su garganta se siente a menudo irritada, con dolor o cansada. Debe esforzarse para hablar. El tratamiento de los trastornos de la voz varía dependiendo de la causa. La mayoría de los problemas de la voz pueden ser tratados con éxito si se diagnostican a tiempo. Orientación para docentes. La disfonía infantil es un trastorno que podemos evitar. Podemos llevar a cabo esta prevención desde la detección precoz y también con la promoción de hábitos y comportamientos saludables. Los profesionales del ámbito escolar pueden ayudar tanto a prevenir la aparición de la disfonía como a disminuir el grado que genera para su rehabilitación. Los aspectos que previenen la disfonía o afonía en los niños son los siguientes: detección precoz, relación interpersonal y comunicación sana, higiene corporal y vocal, posturas adecuadas y entrenamiento auditivo. En este momento abarcaremos cada uno de estos aspectos para que sepan los docentes qué se puede hacer para prevenirlo. El primero es la detección precoz. La observación sistemática de la voz de los niños en el entorno escolar por parte del personal cualificado permitirá la detección precoz de algunos casos de la disfonía infantil. Normalmente los padres no están acostumbrados a detectar la disfonía en sus hijos. Incluso los maestros tampoco se dedican a observar sistemáticamente cómo es que los niños cambian la voz de un día para otro. Entonces, cuando vemos que algún alumno está cambiando un poquito su voz o se escucha diferente, es necesario que observemos sistemáticamente para detectarlo a tiempo. Ahora hablaremos acerca de la relación interpersonal y comunicativa sana. La familia y la escuela pueden ayudar a que los usos de la voz del niño sean lo más saludables posibles. El contexto familiar es el más importante en el niño, ya que permitirá la comunicación y promover hábitos de relación y comunicación en el que el niño se adaptará. Entonces es importante que nosotros como familia tengamos hábitos saludables con relación a la voz, porque el niño, como es una esponjita, él va a ir copiando todo lo que nosotros hacemos. La higiene corporal es uno de los aspectos que los educadores pueden aportar para la prevención de los trastornos de la voz, en la colaboración con la familia, en el aprendizaje de higiene nasal. Quizá esto va a parecer un poco extraño, pero hay muchos niños y niñas que no se saben moquear y les cuesta mantener los labios cerrados al respirar por la nariz. Algunos niños cuando están congestionados, obviamente pues no pueden respirar, entonces empiezan a respirar por la nariz. Es como cuando ya empieza a suponer que a lo mejor el niño está enfermo de gripa o está congestionado, y esto se suele confundir normalmente. Entonces, como maestro hay que enseñarle a todos los alumnos cómo es que se deben sonar la nariz correctamente. Con relación a las posturas adecuadas, es importante que el alumno y los maestros siempre estén observando cómo es que se sientan estos alumnos y corregir la postura adecuada que tienen, ya que al sentarse, estos intentan mantener el cuerpo correctamente equilibrado, o sea, hace que sus glúteos estén sobre la silla y que sus pies se mantengan apoyados en el suelo ligeramente avanzados, sin cargar el peso sobre el respaldo del asiento ni sobre la silla. A menudo hay tareas escritas y se puede observar que los alumnos gestionan una tensión en el torso muy importante. Entonces es importante que nosotros como docentes ayudamos a colocar a los alumnos de manera adecuada, ya que esto les ayudará para su espalda y para un buen uso de la voz. Ahora, el uso adecuado de la voz hablada. La mejor manera de mejorar el uso de la voz y prevenir las disfunciones de la práctica vocal atenta y guiada por el adulto. El niño habla mucho a lo largo del día y esto es normal y es importante que lo haga. Pero, como ya hemos visto, la voz es frágil y podemos ayudar a que se prevén todas estas cosas y que la voz se averíe. El niño va a explorar todas las posibilidades de su aparato vocal para comunicarse, ya que puede a lo mejor generar algún gesto forzado o inadecuado,
pero si se vuelve cotidiano, puede que ese gesto se convierta en una disfunción. Así que nosotros como padres y como maestros es importante prevenir el uso inadecuado de la voz para que no se vuelva un hábito en los alumnos. Una vez que el maestro ya detectó que el alumno tiene afonía, disfonía, es importante que le dé recomendaciones al padre para que indague el diagnóstico que tiene el niño, porque obviamente el maestro no es especialista en esta área, entonces solo será como, lleve a su hijo al doctor para que sepa realmente lo que tiene. Entonces, las medidas que se pueden seguir para la prevención de la salud de los niños son las siguientes. Esto es solo si el alumno ya tiene disfonía. La primera sería con relación a los padres. Tenemos que incitar en la necesidad de construir escenarios de relación sanos y confortables para todos, donde no sea necesario utilizar la voz forzada. Segundo, tenemos que aconsejar a las familias que controlen los niveles acústicos de sus domicilios. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que las familias tienen que dejar de tener tantos electrodomésticos en funcionamiento en su casa, reducir los volúmenes de la televisión y mantener conversaciones a distancia como corta, porque normalmente tenemos el mal hábito de que las conversaciones son a distancia y se termina gritando, entonces esto el niño lo copia y se empieza a hacer un mal hábito porque igual al comunicarse empieza a gritar y a hacer un mal uso de la voz. En tercer lugar tenemos pequeñas observaciones y cambios de hábitos comunicativos permitirán al niño disfónico evitar usos nocivos para su voz. Esto quiere decir que cuando el alumno ya es disfónico, entonces hay que evitar que hable mucho o que esté ocupando tanto la voz para que podamos tener una pronta recuperación. El cuarto sería asegurar un alto grado de hidratación. Los niños disfónicos se empiezan a deshidratar fácilmente, entonces igual su voz se empieza a secar, su garganta, y es importante que nosotros como papis les estemos dando constantemente agua para que no empiecen a forzar la voz. El quinto sería velar por el tipo y número de actividades extraescolares no sea excesivo. Esto porque puede empezar a presionarse el alumno, empezar a usar mucho la voz, entonces hay que evitarlo para que el alumno se sane. En sexto lugar tenemos mantener una adecuada limpieza nasal, aprender a moquearse, lavar las fosas nasales con suero fisiológico. Esto es importante porque ya que el alumno, pues lo sabemos, lo hemos mencionado en las orientaciones para docentes, es importante que desde casa y en la escuela se les enseñe a limpiarse la nariz adecuadamente porque esto puede prevenir que los alumnos y los hijos tengan disfonía. Y el último sería asegurar un ritmo de descanso suficiente para la voz y para el conjunto de actividades para el niño. Esto porque el alumno, ya que tiene disfonía, tenemos que hacer lo posible para que no use tanto la voz. Y espero que todas estas recomendaciones, toda esta información les sirva. Muchas gracias por su atención y a continuación van a aparecer todas las fuentes de consulta por si les interesa algo de lo que se haya mencionado y lo puedan checar a profundidad.